al curso intermedio de Fisiopatología de la Academia Harper. Primero que nada, me presento, yo soy Zuka Marina, soy estudiante de medicina y actualmente estoy cursando el tercer año de la carrera. Contándoles un poquito más sobre mí, tengo una página y soy la creadora de pastillas para llevar y he dejado el usuario ahí en la pantalla. Además, he dejado mi correo para que me contacten en cualquier momento que ustedes gusten. A partir de hoy voy a estar con ustedes en la materia de fisiopatología. Ahora que he dicho eso, podemos comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Down. Vamos a abarcar un poquito los temas de generalidades y quiero hablarles de unos conceptos que son importantes que vuelvan a recordar, además de la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas, algunos factores de riesgo súper importantes que recuerden y al final el diagnóstico y el tratamiento. Pero primero que nada, ¿qué es el síndrome de Down? Básicamente el síndrome de Down es aquella característica que tienen algunas personas de nacer con un cromosoma de más. En este caso va a ser específicamente el cromosoma número 21. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Hay que recordar que el ADN es un conjunto de material genético que está hecho para tener las características de un individuo cuando vamos a procrear. Este ADN está compactado en algo que se llama la cromatida. Esta cromatida podemos decir que es esta unidad longitudinal que vemos aquí en esta imagen. Además, la unión de dos cromátidas hay que recordar que van a generar todo un cromosoma, que es lo que podemos ver aquí. En términos generales y normales, 46 cromosomas van a ser lo que tiene una persona, cada individuo, cada uno de nosotros. Y esto se puede traducir también en que tenemos 23 pares homólogos, como podemos verlo en esta imagen de este lado, que están representados los 23 pares. Les voy a dar un poquito un ejemplo sobre esto. El hecho de hablar de pares homólogos queremos decir que vamos a recibir la mitad de la herencia de nuestra madre y la mitad de la herencia de nuestro padre, como en este dibujo. El padre, que está de azul, va a tener 46 cromosomas. Y la madre va a tener también sus 46 cromosomas. Cada uno va a donar la mitad para que la persona en cuestión que va a nacer va a tener 23 cromosomas. De esta manera, este que va a ser su hijo va a tener nuevamente en conjunto 46 cromosomas de material genético combinado de ambos padres. Pero ¿qué pasa cuando este material genético se altera de alguna manera y alguno de los padres, en este ejemplo la madre, va a donar un cromosoma extra? De esta manera, el hijo tendría 47 cromosomas, no 46, que es lo normal. Pues básicamente esto es el síndrome de Down. Lo que pasa aquí es que se hereda y se dona un cromosoma más, uno extra, que viene siendo específicamente el cromosoma número 21, dando así lo que es el síndrome de Down o lo que nosotros llamamos también como trisomía 21. Es importante recordar este nombre de trisomía 21. Es fácil porque son 3 cromosomas 21, trisomía de cromosoma y el número de que nos indica cuál es. Ahora, algunos datos importantes sobre el síndrome de Down es que esta enfermedad es representativa de todas las enfermedades aneuploides. Recordemos que esta específicamente va a tener 47 cromosomas. Este número es muy importante y lo vamos a estar repitiendo bastante. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es la aneuploidía? En este caso es ya sea la presencia o la ausencia de uno o más cromosomas que llevan al desequilibrio. Es decir, puede que haya más o puede que haya menos del número normal que van a ser 46. Por ejemplo, si una persona tiene 47 cromosomas, 48 cromosomas o 45 cromosomas, ya es una aneuploidía. En este caso, 45 y 48 no es compatible con la vida. Ahora, hablemos un poquito del cromosoma 21, que es súper importante. Este cromosoma va a tener aproximadamente el 2% de lo que es el genoma total, lo que va a dar a las características visuales que nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Este cromosoma 21 se le puede denominar autosoma acrocéntrico. Acrocéntrico significa que el ADN se encuentra un poquito más cargado de un lado del centrómero. Viendo esta imagen, el centrómero es esta parte literalmente central.
Entonces, el autosoma acrocéntrico no va a tener su material genético distribuido equitativamente, sino que va a estar un poquito más recargado ya sea de este lado del centrómero o de este lado del centrómero. No es parejo como en otros casos. Es importante recordar que otros autosomas acrocéntricos son el cromosoma número 13, el cromosoma número 14, que lo vamos a mencionar más adelante, el cromosoma número 15 y el número 22. Ahora, hablemos sobre la etiopatogenia. Aquí necesito que pongan bastante atención. Vamos a recordar un poquito en la meiosis. No vamos a hablar de sus etapas ni nada de esto, solo hay que tener en cuenta que es la producción de las células sexuales. En este caso, este nivel va a representar a la meiosis 1 y este nivel va a representar a la meiosis número 2. Aquí tenemos 46 cromosomas, que es el número normal. Al siguiente paso, que es la meiosis 1, van a separarse estos dos cromosomas para dar 23 y 23 de cada lado. En este paso, nuevamente este cromosoma, cada uno de ellos, va a separarse, pero esta vez en las dos cromátidas, siendo que aún así tenemos 23 en cada circulito que vemos aquí. Esto vendría siendo la parte normal. Ahora, ya que tiene 23 cromosomas, va a llegar un espermatozoide que también contenga sus 23 cromosomas, es decir, la otra parte de la herencia, para que al final podamos tener un nuevo individuo que tenga 46 cromosomas. Nuevamente, esto es lo normal. Ahora, para que no se confundan, yo lo que estoy representando aquí con este cromosoma amarillo es el cromosoma número 21. Ahora, hablemos lo que es la no disyunción, que es una de las características posibles es una de las etiologías posibles de lo que es el síndrome de Down. Es importante saber que la no disyunción se da en el 95% de los casos y, digamos en palabras un poquito menos técnicas, la no disyunción es cuando el cromosoma no se separa en la parte de la meiosis. Ahora, más específicamente, esta separación no se da en la etapa de la anafase y es más común que se dé en las mujeres, es decir, que las mujeres den esta herencia que los hombres, sin embargo, también se puede. Ahora, esta no disyunción hay dos tipos. Esta primera va a ser en el primer paso, es decir, en la meiosis 1. Nuevamente, tenemos los 46 cromosomas, pero esta vez ya no se van a separar adecuadamente. Por este fallo va a pasar nuevamente los dos cromosomas juntos a un lado y del otro lado ya no se van a separar, dando así 24 cromosomas porque de este lado ya hay dos cromosomas del número 21 y de este lado falta el cromosoma número 21. Nuevamente, para la meiosis número 2 van a separarse, sin embargo, del lado izquierdo van a quedar 24 y del lado derecho van a quedar 22. Ahora, cuando llega un espermatozoide, en este caso del lado izquierdo, el espermatozoide va a traer sus 23, que es el número normal. Sin embargo, al juntarse con los 24 de esta no disyunción, que hubo un error, va a tener al final 47 cromosomas, dando así la trisomía 21. Un poquito lo dije aquí visual porque nuevamente les recuerdo que este cromosoma amarillo está representando al cromosoma número 21. Aquí podemos contar uno del padre y dos de la madre, es decir, la trisomía 21. De este lado se repite el ejemplo, pero ya no lo ilustré. Ahora, de la otra parte, en la parte en la que hay 22 cromosomas, cuando llega el espermatozoide con sus 23, que nuevamente esto es normal, va a faltar una parte, un pedacito del cromosoma 21 de la madre, es decir, solo tiene uno, y va a quedar con 45 cromosomas al final. A esto se le llama monosomía 21. Nuevamente el 21 indica qué cromosoma fue el que tuvo el fallo. Obviamente nos vamos a enfocar en la trisomía 21, que es específicamente el síndrome de Down, pero es importante también conocer la monosomía. Ahora, hablemos nuevamente de la no disyunción, pero ahora en el segundo paso, que es decir, en la meiosis número 2. En este caso, en el primer paso se van a separar los cromosomas perfectamente, sin embargo, en el siguiente paso ya no va a ocurrir ese separamiento correcto. Nuevamente, de un lado van a quedar normales los 23 cromosomas para dar 46
gracias a la unión de los 23 cromosomas del padre, pero del otro lado nuevamente quedó disparejo. Es decir, de un lado vamos a tener la trisomía 21 porque nuevamente tenemos dos pares del cromosoma 21 más el del padre, ahí son tres. Y claramente si pusieron atención en este que está vacío va a ser una monosomía, para que lo recuerden. Ahora, hablemos de la translocación robertsoniana, que también es otra de las etiologías, otro de los orígenes que pueden dar el síndrome de Down. En este caso, es para el 4% de los casos del síndrome de Down. Nuevamente, en palabras no tan específicas, es decir, traslocación se le puede llamar como se mueve un elemento a otro lugar. Aquí va a haber como un pequeño switch de lo que son dos pequeñas partes de dos cromosomas totalmente diferentes. En el síndrome de Down se va a dar este switch con el cromosoma 21 y el cromosoma 14. Espero que recuerden que hace unas diapositivas hablamos de lo que son los cromosomas acrocéntricos, los autosomas acrocéntricos. Es decir, que tienen la carga de la genética un poquito más de un lado que del otro. Ahora, esto es importante porque les voy a dejar aquí una imagen. Recordemos que este es el centrómero y la parte de acrocéntrico nos va a decir que va a haber más carga genética de un lado que del otro. Ahora les voy a dejar esta imagen. Este cromosoma, como lo pueden ver aquí, va a estar representado de este lado, sin embargo diferente, porque este puntito o este foquito rojo va a indicar que esa es la parte acrocéntrica que no tiene la carga genética. Es decir, este pedacito no está donando nada de genética. Es decir, es inservible, en otras palabras. Pero esta parte del mismo cromosoma está totalmente bien. Ahora, lo que va a haber en la translocación es de que un pedacito del cromosoma 14 va a cambiar de lugar con el que debería ser el 21, dando así una combinación. En lugar de ser dos cromosomas completos, va a ser un cromosoma con toda la información genética de ambos y uno que es básicamente inservible. En algún punto va a llegar a perderse y no va a tener significancia mayor. Recuerden, es muy importante recordar que este no tiene información genética que sea importante, con una carga que represente algo. Y otra cosa importante aquí en este dibujito que yo les estoy haciendo es que recuerden que el color amarillo va a representar al cromosoma 21. Para el síndrome de Down estamos hablando exclusivamente del cromosoma 21. Ahora, no pierdan de vista el color amarillo. Nuevamente aquí les representé cuál es el 14 y cuál es el 21. En la translocación robertsoniana, básicamente lo que pasa es que tienes un cromosoma completo 14 y la mitad de un 14 con la mitad de un 21, que viene siendo este, que fue el que hizo la translocación. Y nuevamente tienes otro completo del 21 y este que es insignificante, que nuevamente fue de la translocación. Ahora, en este momento, cuando va a darse la división, este es el primer ejemplo en el que pasa, se recombinan los dos cromosomas, tanto el 14 completo como el 21 completo, y a la hora de separarse, da la mitad y la mitad. En este caso no vamos a hablar de números, vamos a hablar más como de físicamente qué se está pasando. Recuerden que lo que a nosotros nos interesa es el cromosoma 21, no el 14. El 14, digamos, como que se ha colado, o sea, ha venido de algún lugar, ha venido a insertarse aquí, un lugar que no le pertenece, y ha creado este pequeño caos. Ahora, nuevamente les recuerdo que el rojo siempre se va a perder, es decir, no pasa y no significa nada, por lo que el restante, que fue el recombinado, se va a dividir nuevamente. En este caso, el que trae más carga, que es súper importante que lo sepan, es el 21, porque nuevamente el 21 es el que cuenta. Recuerden que al final del recuento de todo, cuando se combina el de la madre y cuando se combina el del padre, debe quedar la mitad del 21 de la madre y la mitad del 21 del padre, para que haga un cromosoma completo. En este ejemplo, el espermatozoide va a donar su 21 completo y la madre tiene su 21 completo. Es decir, va a ser normal. Nuevamente aquí no estamos hablando de número de cromosomas, sino físicamente.
Pero por el otro lado, a pesar de que se perdió este cromosoma, existe lo que se le llama carga balanceada, porque en este caso el padre donó su completo cromosoma, la mitad de su cromosoma 21, y la madre en este recombinado, recordemos que estos dos son autocéntricos. Entonces el que más carga trae es el 21. Digamos que se está compensando porque sí trae una carga significativa en este lado. Entonces podemos decir que el padre donó su mitad y la madre, en términos de genéticos de la carga que trae de ADN, también donó su mitad. Ahora, otro ejemplo es otro tipo de combinación, porque claramente aquí se pueden dar varias combinaciones, de la misma translocación robertsoniana. En este caso, el que no tiene carga genética significativa pasa del lado izquierdo junto al número 14. Recuerden que lo que nos interesa es tener cromosomas 21 en todos los circulitos finales de abajo, que son las células finales germinales. Entonces, nuevamente, este que es color rojo se va a perder porque no tiene carga genética importante. Y en este caso, el padre va a dar su carga genética del cromosoma número 21, pero la madre tiene ausencia de ella, es decir, hay una monosomía 21, que ya habíamos hablado de ella. ¿Y qué pasa de este lado? Hay dos casos completamente iguales en el que va a dar una trisomía 21 porque nuevamente la madre da un cromosoma completo que es número 21, el padre también da su mitad del 21 y aquí hay uno que tiene carga significativa viniendo siendo el tercero para dar finalmente la trisomía 21. Ahora, hablemos otro modelo importante que también da paso a lo que es el síndrome de Down. En este caso es el mosaico. Nuevamente ya no estamos hablando de números, sino esto es un poquito más visual. Y en este caso va a estar solo en el 1% de las personas que nacen con síndrome de Down. En este momento las células se van a mezclar y obviamente va a depender de la localización. Lo que está pasando aquí es que ya no es la meiosis, sino es a partir de la mitosis, es decir, de la duplicación de las células. En este caso las células ya son somáticas, ya no son enteramente germinales. Como todo individuo comienza solo con una célula que va poco a poco duplicándose hasta que tenga el número considerable de células para que sea un organismo completamente vivo. En este caso del mosaico lo que va a pasar nuevamente es la mitosis y va a pasar un tipo de disyunción, es decir, otra vez no se van a separar los dos cromosomas, sino que van a pasar completos de un lado, dando 47 cromosomas, y del otro lado va a estar faltando uno, dando 45 cromosomas. Es importante recordar que el número 45 no sobrevive, por eso lo puse en rojo, esos ya no viven. Ahora, nuevamente les dije que era a causa dependía mucho de la localización y en este caso sí ocurre nuevamente este pequeño efecto de la disyunción en la mitosis. Si ocurre en un nivel superior, eso quiere decir que va a haber mayor número, mayor cantidad de célulitas azules, que en este caso van a ser las que tienen 47 cromosomas finales. Y aquí lo he escrito, si el error ocurre muy arriba, se va a tener una mayor cantidad de células con 47 cromosomas. Sin embargo, si el error ocurre un poquito más abajo, entonces va a tener una menor cantidad de células con 47 cromosomas. Esto es importante porque hay gente que tiene más rasgos del síndrome de Down, siendo que comenzó un poquito más arriba, digamos, en la escala, y por lo consiguiente tiene muchas más células con 47 cromosomas que otras, que a lo mejor solo tienen ciertas características un poquito menos definidas. Y como en todo mosaico, existen casos en los que empieza con la célula inicial, es decir, desde la número 1 ya tiene 47 cromosomas. ¿Pero qué pasa aquí? Obviamente, si ya tiene 47 cromosomas, creo que por lógica es de que todo el resto del organismo va a tener y de las células van a tener 47 cromosomas también. Pero aquí puede ocurrir un efecto nuevamente de no disyunción y esta persona puede terminar teniendo células normales por este mismo efecto. Recordemos que la no disyunción es otra vez esta parte de la separación. Entonces, voy a representarlo aquí otra vez con un dibujito. Si la célula inicial ya tiene 47 cromosomas, es decir, 3 del cromosoma número 21,
y para la mitosis va a ocurrir una no disyunción. Lo que va a pasar es que uno de estos se va a ir a un lado y el otro no se va a separar porque esto es parte de la no disyunción. Nuevamente de este lado tenemos 48 cromosomas y no es compatible con la vida. Y de este lado tenemos 46 cromosomas que nuevamente es lo normal. Ahora, otra vez lo representamos, depende de qué tan arriba ocurra esta disyunción. Obviamente si ocurre más arriba, pues la disyunción va a terminar teniendo más células normales de las células que tienen 47 cromosomas. Pero si ocurre más abajo, pues va a tener menos, como en los ejemplos anteriores. Ahora, hablemos de las manifestaciones clínicas del síndrome de Down. Aquí la verdad es que es bastante visual, sobre todo en recién nacidos, ya es, bueno, de hecho en toda la población que tiene síndrome de Down es muy visual, pero pues desde que nace un bebé puedes darte cuenta en varios factores que vamos a presentar. En este dibujo se aprecia que hay bastantes situaciones que pueden aparecer y rasgos físicos que puede presentar en este caso un bebé. Hay algunos como los pliegues epicánticos, que son en los ojos, es decir, como un plieguecito en esta parte del epicanto. También está lo que es la protrusión lingual, es decir, parece que tiene la lengua como hacia afuera, como un poquito hinchada. Además, pueden llegar a tener defectos cardíacos congénitos. Esto es muy importante, se da hasta el 50% de los casos y estos defectos cardíacos congénitos van a decidir ahora sí que la esperanza de vida de estas personas. Además, pueden aparecer otras alteraciones más adelante como una hernia umbilical o la predisposición a la leucemia, la hipotonía, algunos malestares o afecciones intestinales y en general en todo el tracto gástrico. Otro de las manifestaciones que son muy evidentes es este espacio que hay entre el primer dedo y el segundo dedo en el pie. En este caso, cuando ves tú los pies, literalmente ves un espacio casi cuadrado que se nota y que es bastante notorio en estos bebés. Otra de las características que se notan muchísimo son los pliegues transversales que aparecen en la mano. La mayoría de los casos tienen, obviamente, todas estas manifestaciones clínicas pueden llegar a ser un poco combinadas, algunas sí aparecen, otras no aparecen, y de qué depende de todo lo que hablamos anteriormente, de qué tan, digamos, qué tanto haya sido afectado, a qué nivel ha sido afectado esta aparición del cromosoma, de los tres cromosomas número 21. Otro de estos manifestaciones que aparecen es que hay abundante piel en esta parte y el nivel del cuello. Además, es importante que también se nota, desde que son bebés, la implantación baja de los oídos y los oídos presentan un tamaño un poquito menor al normal. Y una de las características también súper importantes es que la mayoría sufre de lo que es retraso mental. Ahora, otras cosas importantes de esta presentación, sobre todo a largo plazo, digamos, es que las personas con síndrome de Down van a tener un proceso de envejecimiento ya bastante acelerado. Se dice que si tienen una sobrevida o si llegan a vivir más de 35 años, es porque han tenido un buen cuidado y honestamente han pasado como esa sobrevida que se tenía hasta algún tiempo previsto. Ahora, otra parte importante es que también hay aparición prematura de enfermedades tipo como Alzheimer y pues esto se da a que hay muchos cambios neuropatológicos típicos y no solo es no es la única enfermedad que aparece, de hecho aparecen bastantes. Sin embargo, hay que ir monitoreando al paciente poco a poco. Ahora, causas de la morbilidad que son súper importantes, como les dije anteriormente, es la cardiopatía congénita, las infecciones y en este caso la leucemia también. Y la esperanza de vida va a depender directamente de la presencia de específicamente la cardiopatía congénita. Nuevamente, el 50% de los bebés que nacen con síndrome de Down llegan a tener una cardiopatía congénita en diferente grado claramente. Y una de las cardiopatías más comunes que aparecen son la comunicación intraventricular y el canal aureoventricular. Ahora, algunos factores de riesgo que se conocen. Estos son como los tres más importantes. En este caso, la más importante y la que más se conoce es la edad avanzada de la madre. Las probabilidades van a aumentar exponencialmente con la edad,
debido a que los óvulos de la madre van a correr riesgo de una adecuada división, como habíamos visto anteriormente, por la antigüedad que poseen estos óvulos. Recordemos que las mujeres nacimos con el número determinado de óvulos que vamos a tener en el resto de nuestra vida, es decir, literalmente desde tu día 1 ya tienes esos óvulos listos para lo que va a restar de tu vida. Entonces, entre más grandes seamos, pues estos óvulos ya no van a estar en su mejor versión de ellos mismos. Y la edad que se considera de riesgo es a partir de los 35 años. Claro que esto no significa que sea imposible, es muy posible que una persona pueda tener hijos después de los 35 años, sin embargo corre un riesgo muy grande, es un factor muy importante. Otro factor importante es que ya sea la madre o el padre, ambos pueden portar la translocación genética que hablamos anteriormente, es decir, este gen que está recombinado con el gen número 14, con el cromosoma número 14, y que nos va a dar en algún punto la probabilidad de tener una trisomía 21. Y por último, también otro factor es haber tenido un hijo con síndrome de Down, por lo que es importante que si una familia que no planificó y que no tuvo los cuidados adecuados, no tuvo el diagnóstico adecuado, no tuvo pues este seguimiento a lo largo del embarazo y resultó con un hijo de síndrome de Down, en el caso de que vaya a querer tener otro hijo, tiene que tener todo un pues análisis, debe tener como un seguimiento ya un poquito más específico y enfocado a detectar y a tratar de buscar que no se vuelva a ocurrir esto. Sin embargo, es un factor súper importante y de mucho peso. Y para finalizar, hablemos del diagnóstico y del tratamiento. En este caso, el diagnóstico se puede hacer una sospecha de síndrome de Down incluso antes del nacimiento de un bebé. Esto va a ir en función de varias cosas como anomalías físicas que se van a detectar en la ecografía, por eso es súper importante que las mujeres embarazadas acudan a sus ecografías. Y pues uno de los signos muy importantes que se notan es un aumento de translucencia en la parte de la nuca. Eso es súper notorio en una ecografía. Otra de las cosas que pueden un poquito darnos la sospecha son niveles anormales de proteína plasmática A. Esto se va a dar en el primer trimestre. Y también otros niveles anormales de alfa-betoproteína, de beta, beta-HCG, de estriol no conjugado e inhibina. Estos básicamente van a ser, pues son captados a principios del segundo trimestre. Y por último, parte del diagnóstico también es importante que si tenemos la sospecha hay que realizar dos cosas importantes: una biopsia de vellosidades coriónicas o una amniocentesis prenatal con análisis de cariotipo. Lo que queremos nosotros encontrar en este cariotipo es esta imagen que vemos de este lado, es decir, la imagen de los 3 cromosomas 21. Y nuevamente se puede hacer un cariotipo prenatal para saber antes del nacimiento si el bebé tiene síndrome de Down o si en este caso ya nació, para hacer el diagnóstico ya muy certero, se hace un cariotipo postnatal. Es importante tener el diagnóstico específico porque lo que nosotros queremos es básicamente para el tratamiento. Se sabe que no se cura como tal el síndrome de Down, es decir, este trastorno de base. Sin embargo, se puede llevar este asesoramiento genético. Y también, tras ya haber nacido el bebé, lo que nosotros queremos es tratar esas manifestaciones específicas como, ya habíamos dicho, la cardiopatía congénita, que es una de las más importantes y las que va a dictaminar la sobrevida de la persona. Entonces es importante que cuando una vez que se haya dado el diagnóstico de la persona con síndrome de Down, nosotros tenemos que realizar estudios como ecocardiografías, evaluaciones auditivas, evaluaciones oftalmológicas, entre muchas otras. Y eso es todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden seguir todas las redes sociales de Harper Academy. Se las dejamos aquí. Y por último, si quieren checar más información, aquí tienen la bibliografía.